Pues estamos siempre hablando de las presuposiciones que tenemos y les digo que no vamos a concluir esta noche hablando de las presuposiciones, pero hay otras dos o tres que quisiera plantearles. Número 4, ya es algo que he dicho varias veces, pero se lo voy a decir otra vez. Nuestros problemas resultan de pensar mal, es decir, nuestros problemas como creyentes. Si los problemas tienen su origen en el pecado, originalmente, es decir, directa o indirectamente, los problemas del hombre vienen del pecado. Y si el plan de Dios jamás ha cambiado, si Dios quiere darnos una relación perfecta con Él y una provisión perfecta, entonces, ¿por qué es que tenemos tantos problemas? ¿Por qué es que sufrimos tanto? Y lo que quiero enseñarles es que los problemas que tenemos como cristianos fuera de la persecución y cosas fuera de nuestro control, problemas orgánicos, problemas sobrenaturales de la guerra espiritual y problemas obvios que son problemas de pecado directo, que vamos a sufrir las consecuencias directas del pecado. ¿Por qué es que sufrimos tanto en nuestras vidas? Porque es que nos falta entendimiento y propósito y gozo y paz. No sé cuántas personas me han confesado, incluyendo a pastores, misioneros: hermano, amo al Señor, leo la Biblia, oro, estoy en el ministerio, pero estoy deprimido todo el tiempo, no tengo paz, no tengo gozo. Tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué existen estas circunstancias? Y el principio que quiero establecer es que los problemas que tenemos como creyentes resultan de pensar mal. La manera de satisfacer nuestras necesidades básicas determina nuestra filosofía de vida. Como les dije antes, y como es obvio, todos hemos nacido con necesidades. Si Adán no tuviera necesidad, entonces Dios no habría dejado comida en el huerto, pero tenía necesidad de comer para buscar la provisión de Dios. Si el hombre no tuviera necesidad de amor y paz y compañerismo, etc., entonces Dios jamás habría establecido una comunión con él, ni tampoco le habría dado su ayuda idónea. Entonces es obvio que el hombre nace con ciertas necesidades. El problema es que cada quien tiene su propio modo de buscar satisfacer estas necesidades. Un buen ejemplo es el libro de Eclesiastés, que es una especie de testimonio del rey Salomón. Obviamente no tenemos tiempo esta noche para leer el libro de Eclesiastés, pero leyendo este libro, obviamente es el testimonio de uno quien todo lo ha probado y dice que todo es vacío, todo es vano, no tiene sentido. Es decir, que Salomón sufrió tantas cosas por su propia culpa, porque él tenía un falso concepto de lo que podría satisfacer sus necesidades. Tenía 1000 mujeres, pensando que con cada mujer iba a ser diferente esta vez. No es que esta, no, la verdad es que más bella, que más guapa, que después de pasar por 1000 mujeres, por fin dijo: una mujer virtuosa es una de 1000 mujeres, porque había entendido que buscaba algo para satisfacer sus necesidades, pero buscaba según un falso concepto que tenía, pensando que una mujer podría llenar su necesidad. También sus riquezas. Pensaba Salomón que a través de sus riquezas o su fama o su poder y autoridad como rey, que así podría encontrar propósito y paz y todas las demás necesidades que el hombre tiene. Y fue Salomón, el mismo Salomón, que dijo que todo es vanidad. Así fue su conclusión: todo es vanidad. Hermanos, aquí, la ciudad de Monterrey, todo es vanidad.
Es una linda ciudad, me gusta, me encanta. Pero les digo que hay multitudes de personas en esta ciudad buscando algo para satisfacer las mismas necesidades que todos las tenemos, pero sin hallar aquello para de veras lograr esa satisfacción final y completa que quieren. El mismo Salomón escribió en Proverbios 23, versículo 7, estas palabras. Proverbios 23, 7. Ahora, en el contexto nos advierte cómo evitar problemas con el avaro, cómo distinguir las personalidades que nos van a hacer daño. Pero en este contexto dice en versículo 7 de Proverbios 23, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, lo que pensamos determina el curso de nuestra vida, el camino que vamos a agarrar. Los creyentes no alcanzan su plena realización, para prestar una palabra que usan mucho los psicólogos, por su incredulidad. Es decir, por pensar mal en cuanto a la palabra de Dios. Dios nos ha prometido una realización como personas. Y si no lo alcanzamos, es por pensar mal, es por no creer lo que Dios nos ha prometido. Y esta es la enseñanza de Hebreos 3 y 4, donde el autor pone el ejemplo de esa generación de israelitas que no pudieron entrar en la tierra prometida, que significa la plenitud de la vida cristiana, por su incredulidad. Y la conclusión que saca en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, que implica propósito, realización, paz, seguridad, provisión, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dios nos ofrece un reposo, y muchos creyentes nunca alcanzan este reposo por su incredulidad. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo que pasa es que muchos creyentes tienen falsos conceptos de lo que va a satisfacer sus necesidades básicas. Y por tanto, si queremos resolver nuestros problemas, necesitamos un cambio de pensar. Y precisamente esta es la enseñanza de la Biblia. Romanos 12. Ya leímos Romanos 12, versículos 1 y 2 hace un tiempo. Pero que noten una frase, perdón, aquí en versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pensamos mal. Necesitamos pensar bien. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos no mejorar nuestras vidas, necesitamos una transformación. Y la transformación es por medio de una renovación mental, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por eso muchos creyentes nunca experimentan la buena voluntad de Dios para sus vidas, agradable y perfecta, porque piensan mal y tienen necesidad de una renovación mental. Pero esa renovación no es posible sin pasar unas sesiones con el psicólogo. No. Esta transformación no es posible sin una entrega completa en sacrificio vivo. ¿Y sabes qué? Por eso hay tantos cristianos infelices. Vienen a la iglesia, participan en las actividades, hasta diezman y ofrendan y enseñan, pero se paran un paso a este lado de la consagración total, de la entrega total, y quieren mantener un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor, y por tanto la transformación mental es imposible, y quedan con sus malos pensamientos de inconverso. Son creyentes, pero piensan como inconversos y por lo tanto sus vidas no resultan. Y Pablo dice lo mismo en Efesios 4:22. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, Pablo dice que hemos de dejar este estilo de vida del pasado. Cómo pensamos y cómo actuamos de inconversos ya no da resultado. ¿Qué necesitamos hacer, Pablo? Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. De nuevo, Pablo nos dice que pensamos mal. Y lo que necesitamos es pensar bien. Mejor dicho, bíblicamente. Pensar como Dios piensa, porque Dios nos advierte que los pensamientos de Él no son como los pensamientos de los hombres. Pero no es cosa de decir, por eso pensamos mal. No, Dios nos ofrece su mente. Oye, Dios te ofrece su mente para que tú pienses como Él. No es que sus pensamientos son más altos que los míos. ¿Cómo no? Por eso te ofrece su mente. Es por eso que Dios te ofrece la posibilidad de pensar como Él. Y tú tienes tantos problemas porque piensas como tú. Lo que tienes que hacer es dejar atrás todo lo que pertenece a la vida pasada y tener una renovación mental para pensar bien como Dios. En 2 de Corintios 10:3, 2 de Corintios 10, versículo 3, hice referencia a este pasaje, pero ahora vamos a ver específicamente lo que dice. 2 de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y tú tienes tantos problemas porque tienes muchos pensamientos que no son pensamientos de Cristo. El hombre tiene necesidad.
Por eso dije que la forma que tú tienes para buscar la satisfacción de estas necesidades es lo que determina tu filosofía de vida, aún como creyente. El hombre tiene necesidad porque el hombre no está completo en sí mismo. Si el hombre fuera completo en sí mismo, sería Dios. El hombre es como Dios, no es Dios. Porque el hombre no es completo sin Dios. Y por eso el hombre sin Dios, que busca ser como Dios, tan solo puede fracasar. Como lo hizo Lucero. Y como lo ha hecho cada hombre inconverso en toda la historia. Y nuestra necesidad, como creyentes, también tiene el propósito divino de llevarnos a Él. ¿Por qué tengo necesidad? Porque Dios quiere que yo le busque a Él para satisfacer esta necesidad. Yo tengo necesidad de seguridad. Sí, hermanos, y tú también. Todos tenemos necesidad de seguridad. Pero Dios me provee esa seguridad. Y me dice, por ejemplo, en Mateo 6:33, que si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, que yo puedo tener la seguridad de que todas estas cosas me serán añadidas. Eso es pensar como Dios. Yo tengo necesidad de amor. Yo no sé quién eres tú, pero no me importa. Tú necesitas amor. Y puedes decir que eres la persona más fuerte del mundo, un hombre o una mujer de hierro, que no necesitas amor. No, tú tienes necesidad de ser amado. Y yo también. Y es por eso que Dios me provee amor. Y aunque nadie en este mundo me ame, Dios me promete amar. Y me amó de tal manera que ofreció a su Hijo unigénito en sacrificio vivo por mí. Yo tengo necesidad de propósito, y tú también. Dios nos da un propósito eterno y nos invita a participar en la empresa más emocionante de toda la historia humana, una operación de rescate, donde tú y yo vamos por todo el mundo rescatando a las almas perdidas que van al infierno sin el mensaje del Señor Jesucristo. Dime, ¿cuál podría ser más emocionante que ser participante en esta operación de rescate? Yo tengo un propósito. Ahora, si pensamos para satisfacer nuestras necesidades, y este pensar determina mi filosofía de vida, ¿qué hago cuando encuentro obstáculos en mi camino? ¿Cómo vencer los obstáculos para satisfacer nuestras necesidades? Puede resultar en problemas muy serios. ¿Y sabes por qué? Porque la vida no es ideal. ¿Por qué no es ideal? Por el pecado, como hemos dicho. Entonces, en mi mente arreglo mi sistema. Bueno, yo tengo ciertas necesidades, entonces yo voy a satisfacer estas necesidades de esta y de la otra forma. Entonces, bien, todo bien, todo tranquilo. Ahí ando en mi camino. Pero de repente hay unos obstáculos. Y por causa de estos obstáculos no puedo alcanzar lo que necesito. ¿Ahora qué hago? Lo que hago determina si voy a tener una vida normal o no normal. La manera de buscar una satisfacción para nuestras necesidades básicas determina la filosofía de vida que tenemos. Pero tenemos que entender que hay necesidades básicas y necesidades secundarias. Todos tenemos necesidades básicas. Y nacimos con estas necesidades. Necesito comer,
necesito dormir, es decir, tengo necesidades físicas, pero además tengo necesidades mentales y emocionales y espirituales. Como decía, yo tengo necesidad de ser amado, tengo necesidad de propósito, tengo necesidad de seguridad, tengo necesidad de realización en la vida. Estas son necesidades básicas, son buenas, son dadas por Dios. Las necesidades secundarias son aquellas que constituyen nuestra manera de alcanzar las necesidades básicas. Por ejemplo, el dinero es una necesidad secundaria. El dinero no puede satisfacer mi necesidad de comer. Pero si pienso comer, necesito dinero. Puedo decir que necesito dinero, pero en realidad el dinero es una necesidad secundaria. Necesito comer, necesito un techo y por lo tanto necesito dinero. Pero es una necesidad secundaria porque a veces hay formas de suplir estas necesidades sin dinero. A veces las personas nos invitan a comer. A veces alguien nos regala una casa. Muy de vez en cuando. Pero sucede. Ahora, esta ilustración es obvia. Pero ahora hay que pensarlo bien. Una persona dice, hermano, yo tengo tantos problemas porque con mi padre o con mi madre, como sea el caso, yo tengo problemas muy serios. Y yo necesito que mi padre me acepte. Y yo hago lo que hago y digo lo que digo porque toda la vida he luchado para que mi padre me aceptara. Pero mi padre me rechaza. Ahora, tal persona está sufriendo de un mal concepto, de un mal pensamiento. Él cree que tiene necesidad de ser aceptado por su padre. Ahora, eso sería ideal, por supuesto, sería algo placentero, sería conveniente. Necesito ser aceptado. Esta es la necesidad básica que tengo. Si mi padre no me acepta, si mi madre me rechaza, me duele. Pero si entiendo que mi necesidad básica es ser aceptado, y si entiendo que Dios me ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, mediante el conocimiento de Él, mediante las preciosas promesas que me ha dado, y si entiendo, por ejemplo, la promesa de Efesios 1:6, que dice para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Deseo ser aceptado por mi Padre, pero no necesito ser aceptado por mi Padre. Pero ahora estoy libre. Qué lindo sería que mi Padre me aceptara. Qué fantástico sería. Y me duele que no me acepta. Pero no necesito ser aceptado por mi Padre. Necesito ser aceptado. Pero la Biblia me dice que soy aceptado en el amado, en Cristo. Y por lo tanto, aunque todo el mundo me rechaza, tengo lo que necesito. Porque las demás necesidades son secundarias. Por eso es necesario separar lo que es una necesidad básica y lo que es una necesidad secundaria. No necesitas dinero. Necesitas comida, necesitas techo, necesitas ropa. Pero Cristo te dijo que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. No necesito dinero. Una persona naturalmente es motivada a satisfacer sus necesidades básicas.
Es algo nato que nos impulsa a satisfacer estas necesidades. Pero la dirección de esa motivación no depende de las necesidades, sino depende de lo que uno cree puede satisfacer esas necesidades. ¿Entiendes? O sea, tengo esa necesidad y naturalmente tengo una fuerte motivación a satisfacer mi necesidad de seguridad, de comida, de techo, de amor, de ser aceptado, etc. Tengo una motivación natural a satisfacer estas necesidades. Pero cada quien puede pensar diferente en cuanto a cómo satisfacer estas necesidades, que todos las compartimos. Y esta es la diferencia entre personas. Algunos piensan bien y algunos piensan mal. Y ahí tenemos la diferencia. En el proceso de nuestro desarrollo personal, todos formamos ciertas presuposiciones. Por eso estamos hablando de las presuposiciones, porque determinan la dirección de nuestra motivación. En otras palabras, nuestros valores. Nuestra escala de valores depende de lo que pensamos va a satisfacer las necesidades que todos las tenemos. Por ejemplo, un niño nace en un lugar y toda la vida su padre le está hablando de los deportes. No, hijo, qué hombre, no, que esto. Y el niño crece aprendiendo que su significado, que su propósito como hombre depende de su éxito en los deportes. Ahora, si es dotado, fantástico. Puede llegar a ser una gran estrella y tener mucho dinero, tener éxito y tener una medida de satisfacción en la vida, aún como inconverso. Pero si el pobre no tiene talento y toda la vida le han insistido que ser hombre es ser deportista, entonces el pobre niño que no tiene los dones físicos para tener éxito en los deportes va a sufrir una crisis bastante seria, porque está pensando mal. No entiende cuál es su necesidad. Su necesidad es de tener propósito, pero no entiende cómo satisfacer correctamente su propósito. Una niña que siempre recibe alabanzas en cuanto a su belleza. Oh, qué niña más bella, más preciosa. Y toda es una niña linda. Pero ¿qué pasa? Si no tenemos mucho cuidado como padres, esa niña crece pensando que su valor de persona, su significado y propósito de persona depende de su aspecto físico. Lo que tenemos es una niña, una señorita y después una señora muy superficial. ¿Por qué? Porque por su forma de pensar, por las presuposiciones que trajo consigo, pensando que su significado depende de su apariencia externa. Esa es la presuposición que lleva. ¿Qué necesita? Bueno, si es creyente, y aquí tenemos el problema, uno puede aceptar a Cristo, nacer de nuevo y seguir pensando mal, seguir pensando lo mismo. Y por eso Pablo dice, tenemos que ofrecernos como sacrificio vivo para experimentar una renovación mental, para pensar diferente. Todos tenemos esas necesidades, pero cómo satisfacer esas necesidades es otra cosa. Cada persona desarrolla sus presuposiciones. Por decir algo así, tendré seguridad cuando tengo, llena el espacio. Tendré propósito cuando tengo. Ahora, ¿qué contestas tú? Como tú contestas esta pregunta, determina el curso de tu vida.
las presuposiciones que tú tienes para contestar estas preguntas, ¿tendré propósito? ¿Tendré significado? ¿Cuándo? Y como tú contestas esa pregunta, determina tu felicidad, tu propósito, tu gozo, todo eso. Pero estas presuposiciones son lo que nos da las metas y los valores y las acciones para alcanzar estas cosas. Y estos pensamientos pueden ser razonables o irrazonables, realistas o no realistas. El niño cojo que cree que solo por tener éxito en los deportes tendrá significado, es un niño que tiene una meta no realista. Está pensando mal. Una persona responsable puede llegar a una medida de éxito, como hombre, como mujer. Pero si la Biblia es la verdad, ningún inconverso puede llegar a una plena realización, a una satisfacción completa o llenar el vacío en su corazón. Si no es así, entonces las palabras de Cristo a la mujer samaritana no tienen significado. Cuando le ofreció a ella agua, que después de tomar de esta agua jamás tendría sed. He tenido el gozo en mi vida de conocer a muchas personas importantes, políticos, millonarios, estrellas de cine, etcétera, deportistas famosos. Y no importa los logros que haya en la vida de uno, si no conoce a Cristo, no tiene una satisfacción completa. Y en este camino, para llegar a la satisfacción, encontramos obstáculos. Entonces vamos a tener problemas. Si tenemos metas inalcanzables, vamos a quedar con mucha culpa. Una persona que cree que para ser una buena persona tiene que agradar a todo el mundo, tiene una meta inalcanzable. Y será una persona con mucha culpa, porque cada vez que alguien no está de acuerdo con él, ¿qué hice mal? ¿Qué hice? Piensa que para ser una buena persona, todo el mundo tiene que llevarse bien con él. Y está pensando mal. Está pensando mal. Una persona que establece una meta y debido a circunstancias externas no puede llegar a la meta, ¿cuál es el resultado? El resentimiento. Ahora culpa las circunstancias externas, sea una persona o una cosa o un suceso. Culpa la cosa o la persona. Es la única cosa que puede hacer para mantener su propio equilibrio, porque no puede llegar a su meta. Así que todos establecemos estas metas, lo que creemos va a satisfacer las necesidades que tenemos. Pero si no entendemos que ya tenemos lo que necesitamos en Cristo, tarde o temprano vamos a encontrar obstáculos en el camino y van a resultar en culpa o en resentimiento, o a veces el hombre pone una meta tan alta que teme el fracaso y deja de intentar. Y el resultado, es la ansiedad. Y estas tres cosas, la culpa, el resentimiento y la ansiedad, como hay tres pecados básicos, en realidad son las tres emociones malas que resultan de mal pensamiento.
El plan original de Dios jamás fue que el hombre llevara una carga de culpa, de resentimiento, ni tampoco ansiedad. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor, etc. Ahora, estas frustraciones, estos obstáculos, si la persona no controla sus pensamientos, pueden convertirse en problemas más serios. Para prestar una palabra común de la psicología, neurosis. La persona deja de intentar. O psicosis, donde la persona sale de la realidad, inventa su propio mundo, porque es la única conclusión a que puede llegar. Tiene sus metas, tiene su forma de llenar sus necesidades básicas, pero no puede llegar. Entonces, ¿qué puede hacer? Ahora, ¿qué podemos hacer como creyentes? Bueno, gracias al Señor tenemos otra alternativa. Nosotros podemos cambiar nuestro pensar. Y Cristo nos ofrece una transformación mental, una renovación de la mente, para pensar como Él piensa. Qué tremendo eso. Y eso nos lleva a la quinta presuposición. Nuestros problemas, todos, nuestros problemas se pueden resolver en Cristo Jesús. Ahora, muchos lo han dicho, y yo lo digo muy en serio, y pienso comprobarlo en estos días, pero yo te digo, con todo lo que tengo en mi corazón, que todos nuestros problemas, todos nuestros problemas se pueden resolver en Cristo Jesús. Nuestras necesidades físicas, Mateo 6:33, Filipenses 4, 16 y 19. ¿Tienes necesidad física? Yo conozco un Dios que te ofrece todas estas cosas. A veces escasez, a veces abundancia, pero este Dios te promete todo lo que necesitas. No te prometo riquezas, no te prometo coche nuevo, coche del año, pero sí prometo que hay un Dios en el cielo que te ama y que te dice en este libro que todo lo que necesitas te será añadida si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Tengo un Dios a quien servía el apóstol Pablo, quien le motivó una vez decirles a los filipenses: mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades en sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Necesitas amor y aceptación? Claro que sí, yo también. Pero ¿sabes qué? Tengo aquí una Biblia. Y esta Biblia me dice en Romanos capítulo 8 lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. ¿Quieres seguridad? Estoy seguro
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni tu suegra, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi aceptación delante de Dios depende de lo que hizo Cristo. ¿Necesitas propósito y significado? Claro que sí. Yo también. Yo tengo un libro de esta Biblia que me dice en Filipenses 1:21 lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo. ¿Quieres más propósito? En Efesios 2, versículo 10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quieres propósito? Quiero decir que Dios preparó buenas obras para ti. De antemano. De antemano. ¿Quieres propósito? A la medida que el creyente entiende y cree estas promesas, tiene la libertad para entrar en una completa realización conformándose a la imagen de Cristo. Y si tú no crees que todo se puede resolver en Cristo Jesús, quiero decirte con amor que tú estás adorando a un Dios a quien no conozco, y leyendo una Biblia que nunca he visto yo. Mi Biblia me dice que Cristo me satisface en todo. Cualquier problema que tengo, si Cristo no es la respuesta, Cristo es mentiroso, Dios es engañador, y francamente no quiero nada que ver con Él. O no es real. No hay una posición neutral, no hay una posición del medio. O es Dios o no es Dios. Y es hora de dejar de jugar y decir que sí o que no. Y si es Dios, cada problema que tenemos se puede resolver en Él. Y eso nos lleva a la sexta presuposición. Ahora, fíjense muy bien. Comenzamos por decir que nuestros problemas son a causa del pecado. Y por lo tanto, en segundo lugar, decimos que es imposible que los problemas sean por causa de algún virus mental. En tercer lugar, nuestros problemas, por tanto, se pueden entender y solucionar tan solo por aplicación de la Biblia. Y si como creyentes no encontramos estas soluciones, es porque estamos pensando mal. Pensar mal trae problemas. Luego decimos que nuestros problemas se pueden resolver tan solo en Cristo Jesús. Lo que hizo Cristo me provee la respuesta, no lo que hago yo. Ahora, en sexto lugar, nuestros problemas y las soluciones que buscamos dependen de cómo contestamos 4 preguntas. Y con esto vamos a concluir esta noche. ¿Cómo vamos a contestar estas 4 preguntas? La primera: para resolver nuestros problemas, ¿qué vamos a hacer? ¿Fortalecer la carne o contarla muerta? Fíjense muy bien. La presuposición básica de la psicología cualquiera, cristiana, secular, lo que sea, es fortalecer la carne, enseñándole al hombre a buscar la solución dentro de sí mismo. No, es que tú puedes, es que dentro de ti mismo tú tienes, sí, cómo no, tú puedes. Uno busca ser una persona más fuerte pensando que el hombre tiene dentro de sí mismo la respuesta.
¿Cuál es el testimonio de la Biblia? Proverbios 3:5. Voy a ir rápido, pero tengo una lista. Comenzando con Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aún te va a afectar físicamente el buen pensar. Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras enfermedades mentales. No, se llaman obras de la carne. Y cosas semejantes a estas. Si acaso he olvidado mencionar alguna cosa, cualquier cosa semejante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No han buscado dentro de sí mismo alguna fuerza interna para aguantar las presiones de la vida moderna, sino han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 10. No vamos a leerlo. Colosenses 3, 1 al 10. Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Tienes tú algo internamente que te va a fortalecer? No, Señor. Nada. Otra referencia, Efesios 4, 17 al 32. Efesios 4, 17 al 32. Hace muchos años en El Salvador, un médico en nuestra iglesia iba creciendo en el Señor y tenía el don de evangelismo. Y después de varios años de servir en varios ministerios de la iglesia, fue obvio que el hermano estaba llegando a un nivel pastoral, pero había todavía una actitud en él. Confiaba tanto en su entrenamiento, en su profesión. Buen médico, mi médico personal era. Y sin embargo, aún como cristiano, siempre tenía esta idea: bueno, si alguien tiene este problema es porque alguna enfermedad mental que tiene. Porque así le decían. Y un día le dije: oye, hermano, el Señor está haciendo grandes cosas en tu vida, pero yo quiero reunirme contigo durante varias semanas para repasar algunas cosas. Y comenzamos a hablar de las cosas de que estamos hablando ahora. Y varias semanas nos sentamos en la mesa en mi casa, hablando de la Biblia, hablando de problemas. Y semana tras semana iba subiendo el rencor en él. Y yo iba a la lucha. Y por fin llegamos a este versículo, en Gálatas 3, versículo 3. Y vamos a comenzar en el primer versículo para disfrutar el contexto. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, por la ciencia, por la filosofía, por sus obras, o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El hermano bajó su cabeza y salieron lágrimas de sus ojos y dijo: ya veo, ya entiendo, ya veo. Y resultó en mi hermano una gran transformación mental. Ya, no es fortalecer la carne, es crucificar la carne. Esta es la salida. Y toda la base de la ciencia es buscar dentro del hombre, por su razón, por su fuerza, por su inteligencia, por su moral, por su bien, una manera de fortalecer el yo para seguir adelante aún en las pruebas. Y la Biblia dice que el hombre está en bancarrota, y que no tiene dentro de sí nada. Nada. La segunda pregunta: ¿cuál es la meta de la vida cristiana? ¿Cuál es la meta? Si dices la felicidad, contestas como la gran mayoría de cristianos. Pero si dices la felicidad, yo seré feliz cuando, porque así nos creamos. Yo tendré la felicidad al tener, y así pensamos, y pensamos mal. Porque, hermanos, según la Biblia, la meta de la vida cristiana no es, nunca ha sido y nunca será la felicidad. Es el conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Y conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo necesariamente implica que tenemos que identificarnos con su sufrimiento. Incluye el dolor y el sufrimiento. Segunda Timoteo 3:12. Todos que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Todos. Filipenses 3:9 y 10, donde en los últimos días de su vida Pablo decía: quiero conocerlo y el compañerismo de su sufrimiento. Romanos 8:28 y 29 también. La meta es conformarnos a la imagen de Cristo, no es la felicidad. Un gozo inefable nos promete Dios, no la felicidad. Tercera pregunta: ¿cuál es nuestra autoridad absoluta? Ya hablamos de esto, pero tenemos que contestar: ¿es la Biblia o es la ciencia? No puede ser las dos cosas, porque la ciencia no es igual a Dios. Si dices que podemos confiar en las dos cosas, estás diciendo que tienes dos dioses. Que entiendas bien lo que estás diciendo. O es la Biblia o es la ciencia. ¿Cuál es tu autoridad? Y la cuarta pregunta: ¿vamos a buscar al sacerdote secular o vamos a aceptar el sacerdocio del creyente? Freud comenzó una revolución a propósito, sabiendo perfectamente bien lo que estabas diciendo, y lo dijo claramente, comenzando un día de la resurrección, porque según él estaba comenzando un nuevo día
cuando el hombre podría encontrar las soluciones dentro de sí mismo, y un grupo de sacerdotes seculares por fin darían libertad a las masas de los sacerdotes religiosos. En Hebreos capítulo 4, los versículos 15 al 16, Dios nos dice en su Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahora pregunto, ¿a cuál sacerdote acudes en el momento de necesidad? ¿Al sacerdote secular o este sumo sacerdote que te espera con la victoria? ¿Y cómo contestas estas 4 preguntas? Determina el futuro de tu vida. ¿Qué vamos a hacer con la carne? ¿Fortalecerla o crucificarla? ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? ¿La felicidad o el conformarnos a la imagen de Cristo? ¿Cuál es nuestra autoridad absoluta? ¿La ciencia o la Biblia? ¿Aceptamos al sacerdote secular o vamos a acudir al sumo sacerdote que nos da la victoria? Preguntas sencillas, pero fuera de la pregunta de qué vas a hacer con Cristo para la salvación, son las preguntas más importantes que vas a contestar en tu vida cristiana. Porque cómo contestas estas preguntas determina si vas o no a resolver los problemas que tienes. Una presuposición nos queda, y ahí vamos a comenzar a la mañana, y es simplemente que Dios nos ha dado 3 cosas para resolver cualquier problema que tenemos: la Biblia, el Espíritu Santo y la iglesia local. Y con esas 3 cosas tú puedes resolver, con la ayuda del Señor, cualquier problema en tu vida. Cualquier problema en tu vida, o Dios es mentiroso. Ahí vamos a comenzar mañana. Y mañana también vamos a entrar en estos preceptos básicos, unos preceptos para guiarnos en ayudar a nosotros mismos con los problemas que tenemos y también ayudar a los demás. Gracias por su atención. Hermano Felipe, ¿alguna indicación? Me imagino.